It's a great privilege to be with you this morning Es un gran privilegio estar con ustedes esta mañana and to bring you greetings from Grace Community Church in Tennessee. y les traigo saludos de allá de la Iglesia Comunidad de Gracia de Tennessee. And even though I come from a different country and speak a different language, Y aunque vengo de otro país y hablo un idioma diferente, it's a joy to know that our unity is found in Christ. es un gozo saber que nuestra unidad está fundamentada en Cristo. We are unified around the truth of the Word of God. Estamos unidos a través de la verdad de la palabra de Dios. And that's what I would like to share with you this morning. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes esta mañana. The principles of the Word of God that enable us to take care of our children well. Los principios de las palabras de Dios que nos dan la habilidad para poder cuidar a nuestros niños bien. And so it's a joy to know that you're celebrating. This is Children's Day. You're celebrating children. Así que es un gozo saber que ustedes están celebrando el Día del Niño hoy. The best way to celebrate children is to be good parents. La mejor manera que podemos celebrar el Día del Niño es siendo unos padres buenos. That is to parent our children in a manner that pleases the Lord and according to the principles of Scripture. Y es ser padres que vamos a enseñar a nuestros hijos de una manera de que va a ser fundamentado sobre la palabra de Dios y los principios de la Biblia. Now, I have 4 children. Yo tengo 4 hijos. I have an older son who's 21 years old, and he's here, and he's on this trip. Tengo un hijo mayor, tiene 21 y vino conmigo en este viaje. I have a daughter who's 12, Tengo una hija de 12 and I have 2 adopted daughters from Haiti who are 10 and 8. y tengo 2 niñas adoptadas de Haití que tienen 8 y 10. And when we adopted our daughters about 7 years ago, Cuando adoptamos a nuestras niñas hace 7 años atrás, my wife and I felt like maybe we had just enough experience to be able to parent them well. nosotros pensamos, mi señora y yo pensamos que teníamos una experiencia suficiente para poder criarlos a estas 2 niñitas. We also thought it was right about the right time in life when we'd have enough energy to take care of them. Y también pensamos que era el tiempo justo de nuestra vida que teníamos la energía suficiente para hacer eso. Well, we were wrong in both cases. Pero estábamos equivocados en las 2 cosas. We didn't have enough experience, No teníamos la experiencia suficiente and we didn't have enough energy. y no teníamos la energía suficiente. But the Lord was gracious to us to enable us to parent them. Pero el Señor tuvo gracia por nosotros para poder darnos la habilidad de poder ser buenos padres. And it has been a great joy to watch them become part of our family over these past 7 years. Y ha sido un gran gozo de ver cómo ellos han crecido en estos 7 años. But I am so grateful that I had the proper instructions as to how I could parent them and my other 2 children. Pero estoy tan agradecido de que tuve las instrucciones apropiadas para poder ser un padre piadoso. I don't have to rely on other people's opinions. No tengo que confiar en las opiniones de otras personas. I don't have to try to figure out what psychologists would say about how I should raise my children. No tengo que saber qué es lo que dice la psicología de cómo tengo que criar a mis hijos. I don't just have to come up with these things on my own to think it out myself. Ni siquiera las tengo que inventar yo mismo y me tengo que dar cuenta de cómo es. I have the truth of the Word of God to guide me when it comes to parenting. Tengo la verdad de la palabra de Dios que me guía para ser un padre piadoso. And this applies to every parent in every country all over the world. Y esto se aplica a cualquier padre en cualquier lugar del mundo. So if you would, please open in your Bibles to Ephesians chapter 6. Así que por favor abren sus Biblias en el libro de Efesios, capítulo 6. I'm going to read verses 1 through 4, but we're going to take an in-depth look at verse 4. Voy a leer el versículo del 1 al 4, pero vamos a enfocarnos más en el versículo 4. Ephesians 6 verse 1 says, "Children, obey your parents in the Lord, for this is right." Dice el versículo 1, Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, so that it may be well with you and that you may live long on the earth. para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. In this one verse, verse 4, En este versículo, solamente versículo 4, our Savior gives us the foundation for what we need to be godly parents. Nuestro Salvador nos da el fundamento para cómo podemos ser padres piadosos. And we have a great need of understanding how to do this well. Y tenemos una gran necesidad de cómo entender para hacer esto bien. Our world has no understanding of what it means to be a godly parent. El mundo no tiene ningún entendimiento de cómo uno puede ser un padre piadoso. And as a result, our children are out of control, our families are in disarray. Y por resultado, nuestros hijos están descontrolados y nuestras familias destruidas. We must recapture a biblical understanding of parenting.
Tenemos que volver a capturar ese entendimiento bíblico de cómo ser padres, which focuses on the gospel of the Lord Jesus Christ and the glory of God, que se enfoca en el Evangelio del Señor Jesucristo y en la gloria de Dios. not on the latest cultural model No en el modelo último de la cultura or on the thoughts of men. o en los pensamientos del hombre. And so what we'll see this morning in this message Entonces lo que vamos a ver esta mañana en este mensaje is that Christian parenting es que la parentalidad, no, ¿cómo se dice? El ser padre cristiano, digamos, led by godly fathers guiado por padres piadosos, is to be a spirit-filled practice es una práctica que es llena del Espíritu Santo, which functions primarily to show our children que funciona principalmente para mostrar a nuestros niños and the world y el mundo the beauty and glory of Christ la belleza y la gloria de Cristo, as exemplified in the gospel. como está ejemplizada en el Evangelio. I'll repeat that one more time. Voy a repetir esto una vez más. Christian parenting, Padres cristianos led by godly fathers, que son guiados por padres piadosos, is to be a spirit-filled practice es una práctica llena del Espíritu Santo which functions primarily to show our children que funciona principalmente para mostrar a nuestros niños and the world y el mundo the beauty and glory of Christ la belleza y la gloria de Cristo, as exemplified in the gospel. que está ejemplizada en el Evangelio. You see, parenting is more than just trying to get our children to do what is right. Ser padres es más que solamente mostrarle a nuestros niños qué es lo que está bien. Parenting is all about exalting God through the person and work of Christ. Ser padres es exaltar a Cristo, a Dios, a través de la obra de Jesucristo. As we parent our children biblically, Así como vamos a ser padres que enseñamos a nuestros hijos de una manera bíblica, the world will see the characteristics of Christ lived out through us. el mundo va a ser las características de Cristo que van a ser vividas a través nuestros. We will point our children towards the beauty of Christ and what He's done. Le vamos a señalar a nuestros hijos las bellezas de Jesucristo. And we will set a pattern that enables the world to know more of Christ. Y vamos a formar un patrón que va a poder habilitar al mundo a que puedan ver a Cristo también. So let's look into our text and determine who are the agents of discipline. That is, who is to be doing or accomplishing the discipline and instruction involved in parenting. Así que veamos ahora en nuestro texto nuevamente quiénes van a ser los agentes, quiénes van a ser aquellos que van a hacer la instrucción y la disciplina. Our text says fathers. Acá en nuestro texto dice padres, y The vosotros padres. The fathers in the family are primarily addressed because they bear the spiritual responsibility. Los padres están principalmente acá siendo llamados porque van a ser los que van a tener la responsabilidad espiritual en el hogar. It isn't that both father and mother aren't to be involved in parenting. They are. No es que el padre solamente y la madre no tiene va a estar envuelta en ese criar a los hijos. But biblically speaking, the father is to be the spiritual head of the home. Pero hablando bíblicamente, el padre tiene el deber de ser la cabeza espiritual del hogar. That means that the father is responsible to the Lord for what goes on in his home. Eso quiere decir que el padre es responsable de saber qué es lo que está sucediendo en el hogar delante de Dios. And he will answer to the Lord for the proper parenting of his children. Y él le va a dar una respuesta a Dios de cómo fue su rol como padre. Our world does not understand what it means for the father to be the head of the home. El mundo no entiende lo que significa ser el padre, tener el rol para ser padre en la familia. So often fathers are absent from the home and inattentive to what's going on at home. Muchas veces los padres están ausentes y no prestan atención de lo que sucede en el hogar. They're busy doing their work or their hobbies, things they like to do, Están ocupados trabajando con sus jóvenes, cosas que les gusta hacer, and they leave everything to the mother. y le dejan todo a la madre. But this is not the proper spiritual model. Pero este no es el apropiado modelo espiritual. Fathers are to be invested in the home, overseeing the parenting of their children. Los padres tienen que invertir en el tiempo con los hijos y ser ellos quienes guíen a sus hijos. In the Bible, we have many examples of fathers. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de algunos padres. Unfortunately, many of them are poor examples. Y lamentablemente muchos de esos son ejemplos malos. You might remember Eli in the book of 1 Samuel. Tal vez se acuerden de Elí en el libro de Primera de Samuel. He was a high priest of Israel, Él era un sumo sacerdote del pueblo de Israel. and yet he did not parent his children well. Y él no fue un padre que los guió bien a sus hijos. His children, his two sons, were abusing their duties as priests. Duties. Sus hijos estaban abusando de sus deberes como sacerdotes.
And the Bible says that he did not call them to account. He didn't hold them accountable for their actions. Y la Biblia dice que él nunca los llamó a cuenta a sus hijos, nunca les preguntó por qué estaban haciendo así. And God ultimately judged Eli for his poor parenting. Y el Señor de última lo juzgó a Elí por su por ser un mal padre. In fact, he removed him from the line of the priesthood. De hecho, lo removió de la línea del sacerdocio. Even David was not a very good father. Inclusive David, él tampoco fue un buen padre. One of his children was a child who was out of control. Uno de sus hijos fue uno de los hijos que estuvo descontrolado. His name was Adonijah. Uno de los hijos fue Adonías. And the Bible says that David never asked him what he was doing. Never, when he was doing what was wrong, David never confronted him and told him to stop. Y cuando Adonías hizo lo que fue malo delante de los ojos del Señor, David nunca le preguntó y lo confrontó por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. Even Samuel himself in the Old Testament. E inclusive el profeta Samuel en el Antiguo Testamento. He was a godly judge of Israel. Él fue un juez piadoso del pueblo de Israel. And yet the Bible says his children did not walk in his ways. Pero dice la Biblia que sus hijos no han caminado delante de los ojos de Dios piadosamente. And so, despite those poor examples of being a father, Así que dejando de lado o a pesar de estos malos ejemplos de ser padres en la Biblia, we want to be able to set a good example to the world of what fathers should be. queremos nosotros demostrar, formar un patrón de lo que debe ser un buen padre piadoso. And the beautiful thing about Scripture is that we do have the perfect example of a father. Y lo lindo de las Escrituras es que sí tenemos un lindo ejemplo de lo que es ser un padre piadoso. David, Eli, and Samuel didn't do so well. Inclusive, así que todo David, Elí y Samuel no tuvieron un buen rol de padre, But God is an example of a perfect father. pero Dios sí es un ejemplo de un padre perfecto. And so even if you didn't have a good example of a father when you were growing up, Y si así vos no tuviste un buen ejemplo cuando estabas creciendo como niño o tener un padre bueno, you can follow the example of Scripture, what the Bible reveals to us about God as our father. podés ver el ejemplo de las Escrituras de qué es lo que revela Dios de lo que debe ser un padre piadoso. And the father is to be the primary example in the home. Y el padre tiene que ser el ejemplo principal en el hogar. Again, this does not mean that godly mothers don't have a tremendous influence. Otra vez, eso no quiere decir que las mujeres, las madres, están excluidas a tener un gran ejemplo de influencia en el hogar. But when a godly mother partners with a godly father, the influence is powerful. Pero cuando la madre y el padre, los dos son piadosos, el ejemplo es muy poderoso. In fact, the Scripture speaks of what a home can be like that has only a godly mother in it. De hecho, la Biblia sí dice de lo que puede ser un hogar que tiene solamente la madre piadosa. In 2 Timothy, Paul he writes a letter to his protege, Timothy. Y ahí, en 2 de Timoteo, Pablo le escribe a su hijo Timoteo en la fe. And he reminds Timothy that he had a godly mother and grandmother, even though his father was most likely an unbeliever. Y así todo le dice que él tuvo una madre y una abuela piadosas y entendemos que tal vez su padre era un inconverso. And he says because of that, the godly teaching of his mother and grandmother, Timothy came to know the truth of the gospel. Y dice que a través del ejemplo de su madre y su abuela, ese ejemplo piadoso lo llevó a Timoteo a ser un creyente. So the father is to be the spiritual head of the home. Así que el padre tiene que ser la cabeza espiritual del hogar. He is to set a primary example example to follow in the home. Él tiene que dar un ejemplo a seguir en el hogar. But the mother and father are spiritual equals in the home. Así dice que el padre y la madre son iguales espiritualmente. That is, both mother and father must pour out spiritual principles to their children. Eso quiere decir que los dos, el padre y la madre, tienen que estar constantemente bajando líneas espirituales para sus hijos. Proverbs 1 verse 8 Proverbio 1, del 8 al 9, says, "Hear, my son, your father's instruction, and do not forsake your mother's teaching. Indeed, they are a graceful wreath to your head and ornaments about your neck." Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre, porque guirnalda de gracia son para tu cabeza y collares para tu cuello. So here Solomon speaks of the father's instruction Así que acá Salomón está explicando habla sobre la instrucción del padre and the mother's teaching, y de las enseñanzas de la madre, and he urges the children to respond to both father and mother. y le ruega al hijo que escuches las dos instrucciones, la enseñanza del padre y la enseñanza de la madre. In Proverbs 6:20, he says essentially the same thing. Y prácticamente en Proverbios 6:20 dice prácticamente lo mismo. Don't forsake the teaching of both father and No mother. abandones, no despojes la enseñanza de los dos, del padre y la madre.
And so both mother and father are to know the Word of God and to seek to pour that truth into their children. Así que los dos, el padre y la madre, tienen que conocer la Biblia para que ellos puedan enseñarle a sus hijos. Together, as mother and father, they are to set a spiritual example for their children. Juntos, el padre y la madre tienen que dar un ejemplo bíblico para sus hijos. In fact, one of the greatest examples to children that will be found in the home De hecho, uno de los grandes ejemplos que va a ser encontrado en el hogar, se va a encontrar en un hogar, is a strong and godly marriage. es un fuerte y piadoso matrimonio. Sometimes we can get so focused on our children Muchas veces nos enfocamos en nuestros hijos that we don't take the time to cultivate a marriage that honors the Lord. que no nos tomamos el tiempo de cultivar un matrimonio piadoso que honre al Señor. When a husband is loving his wife and washing her with the Word, Cuando el esposo está amando a su mujer y le lava con el agua de la palabra, when a wife is helping her husband and submitting to him in a biblical way, y cuando la esposa se somete y ayuda a su marido de una manera bíblica, then the parents see a beautiful picture of Christ in the church. Or excuse me, the children see a beautiful picture of Christ in the church. los hijos van a ver una figura, un panorama precioso de lo que es la iglesia y Cristo. And so perhaps we could say that the first principle of good parenting Así que tal vez lo que podemos decir que el primer consejo para ser un buen padre piadoso is a strong personal walk with the Lord, es un caminar personal fuerte y firme con el Señor. and the second principle of parenting is a strong marriage. Y el segundo principio para el ser un padre piadoso o madre piadosa es tener un matrimonio piadoso. And so the agents of discipline are the father and the mother partnering together in the home. Así que los agentes, las dos personas que van a ser los conductos de enseñar a los hijos, van a ser un padre y una madre piadosa que trabajan juntos en conjunto. Well, now let's look back into our passage to see the objects of discipline. Who is to receive the discipline and instruction? Así que ya vimos a los agentes de la disciplina, ahora vamos a ver los objetos de la disciplina, así que volvamos a nuestro pasaje ahí en Efesios 6. And Ephesians 6:4 says, "This is your children. Fathers, do not exasperate your children." Y ahí dice la siguiente línea, no provoquéis a ira a vuestros hijos. And so children are simply the young people in the home who are still under their parents' authority. They can be of any age. Así que los niños, ¿quiénes son los niños? Puede ser cualquier persona que está debajo de la autoridad de los padres, puede ser de cualquier edad. So as long as the children are in your home and are partaking of your finances and your care, they're your children. Así que mientras tus hijos estén en tu hogar y estén de cierto modo dependiendo de tu ayuda financiera, ellos están bajo tu autoridad. Now the responsibility changes a bit when they leave home, Ahora, las responsabilidades cambian cuando ellos se van de la casa, but when they're in the home, they are to receive their primary discipline and instruction from you. pero cuando todavía permanecen en el hogar, ellos tienen que recibir las instrucciones y disciplina de parte tuya. And we want to be very careful here that we don't give away our responsibility to instruct our children. Así que no queremos estar seguros que no vamos a dejar de lado o darle esa responsabilidad a alguien más de disciplinar a nuestros hijos y We don't want to instruirlos. turn that job over to our schools. Así que no le queremos dar ese trabajo, esa responsabilidad a las escuelas. We don't want to turn it over to the media of the world, to the kinds of instruction the world will give them. Y no queremos que el mundo sea el que, de última, sea el que le dé instrucciones de la manera que ellos hacen. And we even want to be careful that we don't just hand our children over to the church and say, you do the discipline and Y instruction. también queremos estar seguros de que no le vamos a dar esa responsabilidad a la iglesia tampoco. The parents are to partner with the church to bring their children up in the discipline and instruction of the Lo que Lord. sí, los padres tienen que estar en conjunto con la iglesia al hacer esta tarea. And we need to understand that this instruction is not just taking some Bible verses and teaching them, Y esto no quiere decir de que la responsabilidad es aprender algunos versículos bíblicos y dárselos a ellos. this instruction is to happen through our entire lives. Estas instrucciones y disciplina surge a través de toda la vida. Turn in your Bibles to Deuteronomy chapter 6. Así que vayamos en nuestras Biblias para ver en Deuteronomio capítulo 6. And we're going to look at verses 4 through 7. Así que vamos a ver los versículos 4, 5, 6 y 7, del 4 al 7. Deuteronomio 6, del 4 al 7. Moses Moisés, says this, "Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es nuestro Dios, el Señor uno es. You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. These words which I am commanding you today shall be on your heart. Y estas palabras que yo te, que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos. And you shall teach them diligently to your sons, and shall talk of them when you sit in the house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise up. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Notice the progression in this passage. Fíjense la progresión en este pasaje. First, Moses declares the nature of God. Primero, ¿qué hace Moisés? Declara la naturaleza de Dios. He is unique. There is no other God Él es- other than the one God. Él es único, no hay ningún otro Dios, alguien que se le iguale a Dios. So we have to recognize that there is only one God we are to follow, Así que tenemos que reconocer que hay un solo Dios que necesitamos seguir nosotros. and that is the God revealed in Scripture. Y este es el Dios que está revelado en nuestras Escrituras. And then he says, you shall love the Lord your God with all your heart and all your soul and all your might. Y pasa a decir que debemos amar a este Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. We will never be able to be good parents if we don't have a deep, strong love for God. No, nunca vamos a ser unos padres buenos, piadosos, si no tenemos ese afecto, ese amor profundo hacia Dios. And then he says, these words which I'm commanding you today shall be on your heart. Y luego dice que estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. One of the primary ways that we demonstrate our love for God Y una de las principales maneras que mostramos nuestro amor hacia Dios is by loving his word and meditating on it and studying it. es a través de amar a su palabra, conocerla, estudiarla, meditarla. That's what it means for the words to be on your heart. Eso es lo que significa que su palabra esté en nuestro corazón. You're constantly thinking about the truths of Scripture. Constantemente estamos pensando sobre las enseñanzas y principios de las Escrituras. They're directing your motivations and your thoughts and your attitudes. Entonces dirigen tus motivaciones, tus actitudes, tus pensamientos. And so your entire life is guided and directed by the truths that we find in the Bible. Entonces tu vida entera está guiada por las verdades de las Escrituras. Then our text says, you shall teach them diligently to your sons. Y luego que dice las Escrituras, y diligentemente las enseñarás a tus hijos. You can't teach your sons things that aren't driving your own life. No le puedes enseñar a tus hijos cosas que no están realmente siendo una verdad en tu vida. If the words of God are not on your heart, you are not going to be able to properly instruct your children to follow them. Si las verdades de Dios no están en tu corazón, no vas a poder apropiadamente enseñarle a tus hijos a que sigan a Dios. They're going to recognize that you're just being hypocritical. Se van a dar cuenta que estás siendo un hipócrita. You're telling them to do one thing and you're doing another. Le vas a estar diciendo a ellos que hagan una cosa, pero en realidad vos estás haciendo otra. You're instructing them to love God and obey God, and yet God's words are not driving your own life. Vos les vas a estar pidiendo a tus hijos que ellos obedezcan a Dios, que conozcan a Dios, pero en realidad en tu vida vos no estás demostrando eso. But notice again here in this verse Pero fíjense de nuevo en este versículo, that it says, you shall talk of them when you sit in the house and walk by the way and lie down and rise up. sigue la progresión y dice, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. It's not just when we come to church. No es solamente cuando venís acá a la iglesia, It's not even just when we're reading our Bibles at home, which we should do. y no es solamente tampoco cuando leemos nuestras Biblias en nuestros hogares, que es algo que debemos de hacer de todos modos. Everywhere we go, we are to be speaking of the things of God. En cualquier lugar donde vamos tenemos que estar hablando de las verdades de Dios. When we go out to enjoy a day in the park, Cuando vamos al parque y disfrutamos del día lindo, we ought to be telling our children of the goodness of God. tenemos que estar diciéndoles a nuestros hijos sobre la bondad de Dios. When we're going to help someone or to be involved in a ministry, Cuando vamos a ayudarle a alguien estamos envueltos en un ministerio. we want to tell our children why we're doing it and point them back to the truths of Scripture. Queremos decirle a nuestros hijos por qué es lo que estamos haciendo y de nuevo volver a las Escrituras y decirles por qué es lo que estamos haciendo. One of the things that we try to do in our family Una de las cosas que tratamos de hacer en nuestra familia is that whenever we get in the car to go somewhere, es cuando nos metemos, vamos en el auto y vamos a algún lado, whether it's to a recreational event or to the church or anything, ya sea un evento recreativo o un evento de la iglesia, lo que sea, we take some time to pray and ask the Lord that He would give us strength and wisdom to honor Him in what we're doing. tomamos tiempo para orar y pedirle al Señor que nos ayude y que nos dé la motivación buena para disfrutar de lo que vamos a hacer. Because I want my children to understand that there isn't anything we do that we don't need the Lord's help and strength. Porque quiero que mis hijos vean que no hay nada de lo que vamos a hacer que no necesitemos de la ayuda de Dios. And there's nothing we do that shouldn't please and honor Him. Y no hay nada de lo que hacemos que no deba de agradarle a Él. Todo lo que hacemos tiene que agradarle a Él.
And so we are to instruct our children at all times and in all ways. Así que le tenemos que instruir a nuestros hijos a todo tiempo, de todas formas. When our children see that the words of God are directing our entire lives, Cuando nuestros hijos ven que nuestras vidas están dirigidas por la palabra de Dios, then they begin to desire to know the God that we know. empiezan a desear tener esa relación y conocer a ese Dios que nosotros conocemos. And so the parents have the primary responsibility to see that their children are instructed in Scripture. Así que son los padres y la madre que necesitan tener ese deber de darse cuenta y de asegurarse que sus hijos estén siendo instruidos por la palabra de Dios. And the parents are also to instruct out of a depth of relationship. Y también tienen que instruirlos desde la profundidad de las relaciones. That is, we are to be building relationships with our children. Eso quiere decir que nosotros tenemos que formar esa relación profunda con nuestros hijos. We're not to treat them as objects to do what we want or through whom we achieve our goals. No debemos de tratarlos como objetos o cosas que nos van a ayudar para nosotros obtener nuestros propios deseos y metas. Instead, we want to learn to talk to them and encourage them and build a relationship with them. En vez de eso tenemos que aprender a cómo hablar con ellos, cómo poder establecer esa relación que necesitamos tener. This begins very young. Y esto empieza desde cuando son chiquitos. Sometimes fathers can have a tendency to wait till their children grow up so they can enjoy the more fun things with them. Muchas veces los padres son como que no les importan los bebés y es que esperan hasta que crezcan un poco más, así pueden hacer cosas más divertidas con ellos. And they let the mother take care of the children when the kids are little. Y cuando digo padres serían los padres masculinos, ¿no? Como ya las madres son las que se encargan del bebé, después el padre quiere tener ahí tiempo con los niños cuando ya crecen más. But from very young, the fathers also should be invested in building a relationship. Pero el padre tiene que tener, ya desde chiquitos, tienen que estar ellos envueltos y tratar de establecer esa relación. When my children were young, I tried to be sure that I would take time to play with them and be with them, just say wrestling on the floor, doing things that built relationship. Ya desde cuando eran bebés chiquitos, yo me tomaba el tiempo de jugar con ellos, ya sea estando en el suelo, haciendo lo que sea para estar con ellos. And then as they grew older, I tried to take time with each one to set aside conversation, to have conversation with them. Y ya cuando me podía relacionar más, cuando ya eran más mayores, ya podía hablar con ellos y poder tener una relación y explicarles cosas más. Now, when they're very young, you don't have real deep conversations. Cuando son chiquitos que ya pueden hablar, uno no puede enseñarle muchas cosas profundas todavía. But you're laying a foundation to teach them that you want to talk with them and you want to have relationship with them. Pero ese es el tiempo para formar una fundación en la cual vos le estás demostrando que querés tener una relación con ellos y te querés comunicar con ellos. Now, for mothers, this sometimes happens a little bit more naturally Ahora, para las madres muchas veces esto sucede de una manera más natural, because they're with the children more often during the day. porque muchas veces pasan más tiempo con los niños durante el día. But even then, as a busy mom, it can be easy to just be accomplishing all the tasks of the home. Pero inclusive para las madres muchas veces están ocupadas tratando de hacerse cargo de la casa, de que todo esté bien. And not building relationships with your children. Y al hacer eso no están realmente formando relaciones con los niños. Not taking time to talk with them about what's going on in their lives and how you can be an encouragement. Y cuando hacen eso no toman el tiempo de hablar con ellos y ver lo que está sucediendo en sus vidas y hablar con ellos y ver de qué manera los pueden ayudar. Turn in your Bibles to 1 Thessalonians chapter 2. Si pueden, por favor, vayan a sus Biblias en 1 Tesalonicenses, capítulo 2. In 1 Thessalonians 2, verse 7, the Apostle Paul speaks of how he treated those in the church like a mother treats or should treat her own children. Ahí el apóstol Pablo cuenta cómo él trató a ciertas personas, o a las personas en la iglesia de Tesalónica, como si fuese una madre con sus hijos. He says, "We prove to be gentle among you as a nursing mother tenderly cares for her own children." Ahí el versículo 7 dice, más bien demostramos ser benigno entre vosotros, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Having so fond an affection for you, we were well pleased to impart to you not only the gospel of God, but also our own lives, because you had become very dear to us. Teniendo así, versículo 8, teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaste a ser muy amados. Notice the words fond affection and you've become very dear to us. Fíjense esas palabras. It's okay. Un gran afecto, que dice, un gran afecto por vosotros, y luego
que llegaste a ser muy amados. Because of that great affection the Apostle Paul had, he wanted to give them the gospel and his own life. Y es por ese gran afecto que el apóstol Pablo tuvo por ellos que quiso darle no solamente el evangelio, sino también su propia vida. And so notice that depth of affection wasn't simply emotional. Así que fíjense, esa profundidad del afecto que él tenía no era solamente emocional. That is, because of the affection, he wanted to give them the most important thing, the truth of the gospel. Y era a través de ese afecto que tenía por ellos, quería darle lo mayor, lo más importante, que es las verdades del evangelio. And I believe as parents it works in a similar manner. Y de este mismo modo, los padres y las madres sucede de la misma manera. We don't just show our affection for our children by giving them things or providing their needs. No solamente le mostramos nuestros afectos a nuestros hijos para darle sustento, alimento y cosas, But out of our deep affection, we want to instruct them in the truths of the gospel as we give them our lives. pero es a través de ese afecto profundo que queremos darle el evangelio en nuestras vidas. Look down in verse 11 of 1 Thessalonians Y 2. si siguen un poquito más abajo, ahí en el versículo 11 de 1 Tesalonicenses 2. Here Paul talks of how he acted like a father. Aquí dice, así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno con vosotros como un padre le haría con sus hijos, propios hijos. And so he says, as a father, I was encouraging and exhorting and imploring each one of you. Así que como un padre exhortaba, alentaba e imploraba a cada uno de ellos. A father comes alongside his children and encourages them, spurs them on to do that which is good and right. Así que el padre lo que hace, viene a sus hijos y le hace todos ese aliento, ese ánimo que le da. And this is because of his great love for them, the depth of affection he has for Y them. eso es por su gran afecto que tiene por sus hijos. And so we must parent our children by developing relationships with them. Así que tenemos que ser padres piadosos para con nuestros hijos al formar relaciones profundas. But we also need to be sure that we instruct our children underneath the oversight of the local church. Pero así todo, tenemos que hacer esa tarea también bajo la visión o el liderazgo de los ancianos. So you don't try to do this on your own. It's not that you don't give the instruction all by yourself. Así que uno no da la instrucción solamente uno mismo, sino los ancianos y toda la iglesia es partícipe de eso. As parents, you receive instruction in biblical truths from the church. Como padres, uno tiene que dar las instrucciones bíblicas a través de la iglesia. And you pass those instructions along to your children as you learn and grow. Y así como uno va aprendiendo de la iglesia, le va pasando la misma enseñanza a sus hijos. And you bring your children to the church so they can hear the truths that the teachers will give to them Y es there. por eso que los traes a tus hijos acá a la iglesia, para que ellos puedan escuchar las instrucciones de la palabra. And so there's a partnership that happens between the church and the parents. Así que es una dupla que se forma entre los padres y también la iglesia. And they work together to see that the children are brought up in the discipline and instruction of Y the así Lord. que trabajan juntos los padres y la iglesia para que los traigan bajo la disciplina del Señor. So the agents of the instruction are the father and the mother. Así que los agentes, estamos reviendo, los agentes son los padres y las madres, The objects of the instruction are the children, those who are in the home. y los objetos de esa instrucción van a ser los hijos, los que están en el hogar. But I think it will be helpful this morning to look at one more aspect of this verse. Pero creo que sería importante ver otro aspecto de este versículo esta mañana. And that is essentially the opposite of good parenting. Y vamos a ver lo que es opuesto a lo que es ser un buen padre piadoso. This may help us to see what good parenting should be. Esto nos debería de ayudarnos a ver lo que es un buen padre piadoso debe de ser. Because it is very interesting to notice that the Apostle Paul first gives a negative example. Porque es interesante ver cómo el apóstol Pablo primeramente da un ejemplo negativo acá. He says, "Fathers, do not provoke your children to anger." Porque dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Now, I'm sure that none of you have ever provoked your children to anger, Yo estoy seguro que ninguno de ustedes provocó a sus hijos a ira. but I have. Pero yo sí lo hice. It is something that we can do very easily because we are sinful. Es algo que podemos hacer fácilmente porque somos pecadores. In fact, the primary way that we provoke our children to anger De hecho, la manera principal que podemos hacer esto de provocarlos a ira is when we sin against them. es cuando pecamos en contra de ellos. Now, we want to be careful to understand what provoke to anger means. Ahora, quiero tomarme el tiempo para ser cuidadoso, para que entendamos lo que significa provocar a alguien a ira. This does not mean that you force your children to be angry. No es que vos lo estás forzando a ellos a que se pongan, se enojen.
if they get angry, they always make the decision to do so. Si ellos se enojan, se ponen a ira, ellos es una decisión que están tomando ellos hacer. This means that it makes it easy for them to be angry. Lo que quiere decir acá es que le estás facilitando a que se pongan a ira, se enojen. That is that you are doing harmful things, you are sinning against them, Eso quiere decir que estás haciendo cosas que les lastiman, que estás pecando contra ellos. and so it makes obedience, which is already difficult, Y entonces lo que estás haciendo al hacer eso es que la obediencia, que es algo que nos cuesta ya obedecer, much harder. es mucho más difícil. We want to remove any barrier from our children being able to obey. Queremos quitar de lado cualquier barrera que le impida a nuestros hijos a obedecer. And I think that's why the Apostle Paul uses or starts with this negative example. Y es por eso que creo que el apóstol Pablo acá empieza con ese ejemplo negativo. We read verses 1 through 3 where it says, "Children, obey your parents in the Lord." Ya hemos leído el versículo del 1 al 3 que dice que los padres tienen que obedecer, criar a los hijos a los hijos obedecer a los padres. Gracias, María. This is essentially the one command to children in the Bible. Este es el único mandamiento para los hijos en la Biblia. And so then in verse 4, the Apostle Paul tells the fathers, don't make it hard for your children to obey. Así que después de haber dado el mandamiento, le dice, padres, no hagan esto difíciles a ellos para que obedezcan. Don't put the barriers of your own sin in the way of their obedience. No le pongan trabas y barreras para que ellos puedan obedecerles. Don't provoke them to anger. Así que no los provoquen a ira. Now there are some implications when the Bible says you could provoke a child to anger. Así que hay algunas implicaciones en la Biblia de cómo podemos provocar a nuestros hijos a ira. This means our children are real people with feelings and personality. Eso quiere decir que nuestros hijos son gente real, verdadera, que tienen personalidad y sentimientos. They're to be treated with grace and gentleness and love and care. Así que tienen que ser tratados con gracia, con cariño, gentileza. Now, this doesn't mean we overindulge our children. Esto no quiere decir que vamos a estar tratándolos con, ¿cómo se dice? Give them too much. Dándole demasiado, como que no los quiero lastimar para nada. ¿Cómo? Malcriando, sí, está bien. It means that we live according to biblical principles as we love our children. Quiere decir que vamos a vivir de una manera sacando los principios bíblicos para poder criarlos bien. But it does mean that our children are not just our pawns to be used for whatever we want. Pero el otro extremo va a ser que los usamos como peones en un tablero de ajedrez para hacer lo que nosotros queramos. Now, I'd like to spend a little bit of time to understand some of the ways that we might provoke our children to anger. Lo que quiero hacer ahora es tomar un poco de tiempo de cuáles podrían ser las maneras generales en las que podemos provocar a nuestros hijos a ira. As I've already said, in general, it is sin that will make it easy for our children to get angry. Como ya dije, lo más general va a ser nuestro pecado lo que va a facilitarles a ellos a ser airados. And so the primary way to avoid provoking our children to anger, Así que de la manera principal que va a prevenir que sus hijos sean airados is to pursue holiness. es que nosotros procuremos la piedad. Seeking to be holy is the best way to be a good parent. Procurar la piedad es la mejor manera de ser un buen padre piadoso. When we are personally obeying the principles of Scripture, then we're not sinning against our kids. Cuando nosotros de una manera personal estamos obedeciendo a las verdades de la Biblia, Turn to 1 Peter chapter 1. no vamos a buscar a nuestros hijos a ira. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos de 15 al 18. Peter says in these verses, Acá dice Pedro en esos versículos, "But like the Holy One who called you, be holy yourselves also in all your behavior." Verse 15. sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en vuestra manera de vivir. Because it is written, "You shall be holy, for I am holy." Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. And if you address as Father the one who impartially judges according to each man's work, Y si invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conduct yourselves in fear during the time of your stay on earth, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, knowing that you are not redeemed with perishable things like silver and gold from your futile way of life inherited from your forefathers, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres como cosas perecederas como oro y plata, but with precious blood as of a lamb unblemished and spotless, the blood of Christ. sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. It says, if you address as Father. Si invocáis como Padre, So we want to be like our Heavenly Father.
Así que lo que quiere decir, nosotros queremos ser como nuestro Padre Celestial. We want to be holy as He is holy. Queremos ser santos como Él es santo. He sets the fatherly pattern of holiness for us. Él es el que marca nuestro patrón de cómo un padre piadoso debe de ser. And in this way, our Heavenly Father never provokes us to anger. Así que de esta manera, Él nunca nos provoca ira. Now, we might get angry at Him, Así de todos modos nosotros nos podemos enojar contra Él, but He never does anything wrong that we should be angry at. pero Él nunca hace nada que justifique que nosotros estemos airados con Él. And we want to be like Him. Así que nosotros queremos ser como Él. If our children get angry, we want it to be because of their sin, not ours. Así que cuando nuestros hijos sean airados, que sea por su pecado y no por el nuestro. And then we can help them deal with their sinful behavior Entonces de esa manera nosotros les podemos ayudar a lidiar con su pecado and not complicate it with our own sin. y no hacer las cosas más complicadas con nuestro pecado también. So let's look at some of the ways that we provoke our children to anger. Así que veamos ahora algunas de las maneras que provocamos a nuestros hijos a ira. Hypocrisy is one of the primary ways or things that will provoke our children to anger. Hipocresía es una de las maneras principales que va a producir a nuestros hijos a ira, provocarlos a ira. When there is a father or a mother who professes to know Christ Cuando hay un padre o una madre que profesa conocer a Dios and does not live out their faith y no están viviendo su fe and then demands that their children live according to biblical principles, y después demanda que sus hijos vivan de acuerdo con esos principios bíblicos, the children see the hypocrisy. los hijos van a ver inmediatamente la hipocresía. And it causes them, it helps them to be angry, to be bitter. Y eso les va lamentablemente a ayudar a que ellos se pongan amargos y enojados. Imagine a child watching their parents, Imagínense a un niño mirando a sus padres maybe fight with each other and treat each other in unbiblical ways. que están discutiendo constantemente y se trata de una manera no bíblica del uno al otro. And then they show up at church and they treat each other nicely and they smile sweetly. Y después viene acá a la iglesia y está todo bien, se tratan re bien, no pasa nada. What do you think the child is thinking? ¿Vos qué crees que el hijo va a estar pensando? He's thinking they're hypocrites. Va a decir que son unos hipócritas mis papás. Even when they're very young, they understand E this. inclusive cuando son chiquitos ya se dan cuenta de eso. And then when you ask them to act rightly, Entonces- they grow angry. Entonces después cuando vos les pedís que ellos sí se comporten de una manera piadosa, se van a enojar. Well, there's another thing that causes our children to be provoked to anger, Hay otra manera que eso lamentablemente ayuda a que nuestros hijos se provoquen a ira. and that is simply basing everything in the home on our own authority. Y eso es basar a todo lo que sucede en el lugar en nuestra autoridad. Now, here's what I mean. Sometimes we just tell our children, "Look, do that because I said so." Así que déjenme aclarar esto porque suena contradictorio, pero muchas veces le decimos a nuestros hijos, haz esto porque yo te lo digo. And there are times when that's probably okay to say. Y va a haber veces que eso tal vez está bien, que nomás sea la instrucción así. But your children need to understand that your authority comes from the Bible. Pero tus hijos tienen que entender que la autoridad con lo que decís viene de la Biblia. And you're not just inventing rules to suit your own desires. Y que vos no estás constantemente inventando reglas para que vos puedas ser complacido de todo. Even when you have rules in the home that aren't directly biblical commands, Y así todo cuando tenés reglas en el hogar que no son realmente directamente versículo y libro en la Biblia, you should be able to show your children the principles behind the rules that you have, the biblical principles. tendrías que mostrarle en esa regla que vos formaste en el hogar que hay un principio bíblico detrás. And so they begin to learn that you're under the authority of God through the truth of the Word, Entonces eso van a empezar a ver que vos estás bajo la autoridad de Dios. and you are también. calling them to come underneath His authority as they come underneath your Y authority. de último vos lo que estás pidiendo a tus hijos que estén debajo de tu autoridad, así como vos estás debajo de la autoridad de Dios. They still might not like the rules, Tal vez así todo no les va a gustar las reglas, but at least you'll have set the foundation for who is actually the authority. pero lo que estás haciendo es, estás poniendo una fundación de quién es de última la autoridad, que sería Dios. It is God who is ultimately the authority. O de última es Dios la autoridad. Well, inconsistency is another way that we provoke our children to anger. Otra manera va a ser la inconsistencia que va a provocar a nuestros hijos a ira. That is when we change the instructions or change the rules from day to day. Eso quiere decir que cuando cambiamos las reglas, un día esta es la regla, mañana va a ser otra regla. One day we let them do things and we let them get away with sinning, Algunos días no los reprendemos por su pecado, la dejamos pasar. and the next day we come down hard on them for the very same things that they did yesterday. Y el día siguiente, por la misma cosa que hicieron pecaminosa el día anterior, le damos con todo ahí. You can understand how frustrating this would be. Así que ustedes se pueden dar cuenta lo frustrante que eso puede ser, ¿verdad?
Men, if you were to go to your workplace and every time you went there, the rules were different. Hombres, imagínense si vas al trabajo y todos los días cambian las reglas. Your supervisor said, do this one day, and then the next day he said, do something entirely different. Si tu supervisor o tu jefe te dice, haz esta cosa hoy y cuando venís el día siguiente, haz lo contrario, This would cause you great frustration. ¿qué va a pasar? Te vas a frustrar. In fact, it probably does cause you much frustration. De hecho, te vas a frustrar. And so being inconsistent is a way to help build bitterness and anger in our children. Así que ser inconsistente, eso va a formar ira y amargura en el corazón de tus hijos. The standards of our Heavenly Father never change. Los estandartes de nuestro Padre Celestial nunca cambian. He doesn't tell us to do one thing one day and then a different thing the next. No nos dice que hagamos hoy una cosa y el día siguiente todo lo contrario. He is consistent in what He Él es commands us to do. consistente en lo que nos dice que debemos de hacer. And we want to model who He is. Y queremos ser un modelo de lo que Él es a nuestros hijos. Now, when we have a lack of relationship, when we instruct our children as without a relationship with them, Y la otra sería cuando no tenemos esa relación con nuestros hijos, entonces la comunicación no es de una manera amorosa. Falta esa relación ahí. this can cause them to get frustrated Y esto también va a causarles que ellos se frustren. because the discipline seems distant and disconnected from their lives. Porque esa disciplina va a ser como algo frío, no va a ser algo cálido. Va a ser como si estás recibiendo de un aparato, digamos, las instrucciones. Our Heavenly Father has a relationship with us. Nuestro Padre Celestial tiene una relación con nosotros. He seeks to be intimate with us. Él quiere estar íntimamente conectados con nosotros. And so His discipline and instruction become joys to us. Así que su disciplina y su instrucción vienen a ser un gozo para nosotros. This is what we desire to do for our children. Y eso es lo que nosotros deseamos para nuestros hijos también. We're going to ask them to do many things that they don't necessarily like. Le vamos a pedir a nuestros hijos que hagan muchas cosas que no necesariamente les va a gustar. We're going to direct their lives in ways that they don't agree with. Y le vamos a dirigir que hagan cosas en su vida que tal vez no van a estar de acuerdo. But when we have a close relationship with them, they're able to bear up under that instruction much more easily. Pero cuando estamos teniendo esa relación cercana y personal con ellos, va a ser mucho más fácil de que ellos puedan soportar esas situaciones. You know this is true in your own life. Y vos sabés que eso es verdad en tu propia vida. When you love and respect someone, you find it easier to obey them. Cuando vos amás y respetás a alguien, te parece más fácil, es más fácil que les obedezcas. When you have a relationship with someone, you desire to do what they say. Y cuando tenés una relación buena con alguien, vos deseás hacer lo que a ellos les gusta. Well, two more ways that we provoke our children to anger. Dos maneras más que podemos provocar a nuestros hijos a ira. Selfishness in the home is deadly. Egoísmo en nuestros hogares es mortal. When a child sees their father or mother just living for themselves and their own desires. Cuando un hijo o una hija ve a sus padres vivir de una manera súper egoísta para llenarse sus propios deseos. When they're not sacrificing for one another and laying down the things that they want for what others need. Cuando no están dispuestos a sacrificarse, a dar cosas para que supla las necesidades de otras personas. And then they as children are asked to give things up and to serve and to help. Y después los niños se les pide que ellos también ayuden para suplir los deseos egoístas de los padres. It brings great frustration. Eso los va a frustrar de manera grande. And then child-centeredness, a home that is child-centered, brings great frustration. Y la última sería cuando el hogar está centrado todo alrededor del niño. What I mean is this, a home in which what the child is doing directs what everyone else is doing. Lo que quiero decir con esto es que lo que sea que el niño está haciendo, eso prácticamente es lo que dirige el resto de la agenda de la familia. For example, the child is always interrupting the adults. Por ejemplo, cuando están los niños constantemente interrumpiendo a los adultos. The child uses manipulation and rebellion to get his way. Los niños usan manipulación y rebeldía para salirse con las suyas. The child dictates the family schedule, when they will eat, and bedtime. Prácticamente los niños están como dictando el programa del día de familiar en el sentido de que a qué hora van a comer, a qué hora se van a levantar, a qué hora se van a ir a dormir. Yeah, the parents trying to please the children just arrange everything around them. Entonces los padres lo están ahí, sí, bueno, voy a hacer todo lo posible para que mi hijo haga lo que quiera prácticamente. In the United States, we often see this as children pursue sports. Y de la manera que eso está más disimulada, por así decirlo, en Estados Unidos, es a través de los deportes. Let's say a family has their child in soccer.
Digamos que un niño tiene, los padres tienen a un niño jugando al fútbol. All of a sudden, the whole family begins to revolve around that child's soccer games. Entonces, toda la familia, el programa de la familia está alrededor de cuando tienen las prácticas de fútbol y los juegos de fútbol y todo eso para el niño. So everything changes to take care of the child, to give them what they want. Y entonces todo es en torno de lo que necesita el niño en cuestión a ese deporte. This can often happen when the needs of the child become greater than the needs of the spouse. Y eso también se entorna muchas veces cuando se le da la prioridad al hijo, a las necesidades del hijo en vez de la necesidad de tu esposo o esposa. Perhaps the mother is pouring out love and affection on the children, Tal vez la madre está constantemente siendo amorosa y cálida con sus hijos, and she's cold and distant towards her husband. pero es fría y distante con su marido. Or the husband dotes on the children, giving them things, O cuando el padre le compra de todo y los trata de ser amoroso con los hijos, and yet he doesn't care deeply for his wife. pero no tiene un cariño, no es cuidadoso con su esposa, no la cuida. A child is also running the home when they escape the consequences of their sinful behavior. Otra de las maneras que los niños están al control del hogar, por así decirlo, es cuando ellos no tienen las consecuencias de sus pecados. So they're constantly sinning and not receiving the discipline they need for that. Entonces están pecando constantemente y nunca reciben esa disciplina y ese castigo por el pecado. Now, a child may seem to like being the center of the home. Ahora, el niño tal vez puede que sea que le guste de apariencia externa que todo esté alrededor de ellos. But it will provoke them to anger because they're not always the center of the home. Pero les va a provocar ira porque en realidad es imposible que sean todo el tiempo el centro del hogar. And the more they direct the family, the more they want to be the center of attention. Y mientras más ellos pueden dirigir a la familia, más van a querer esa atención y ser el centro de todo. And so the parents must learn to not allow the children to direct the entire family. Así que los padres tienen que aprender de no dejar que los niños sean los que dirijan toda la familia. Because this will provoke them to Porque anger. esto los va a provocar a ira. Now, let's look at a few of the results of what happens when we provoke a child to anger. Ahora vamos a ver algunos de los resultados de lo que sucede cuando provocamos a nuestros hijos a ira. This anger that they have from being sinned against by the parents. Esta ira va a traer consecuencias, un resultado de consecuencias en sus vidas. One is that the children tend to lose heart. They become apathetic. Okay. Una de las consecuencias va a ser que van a ser apáticos. And so, because they're constantly being frustrated in these ways, they just give up trying. Entonces, porque están constantemente frustrados, ya no van a tirar la toalla, se van a dar por vencidos. And then this apathy starts to produce rebellion. Entonces no van a querer hacer nada y van a ser rebeldes todo el tiempo. They begin to step away from the authority of their parents. Entonces empiezan a alejar y no estar debajo de la autoridad del padre. The sins against them begin to build a bitterness in their heart. Entonces ese pecado que está siendo en contra de ellos de parte del padre va a producir una amargura en sus corazones. And then they spend their time trying to break away from the parents rather than developing a relationship with Entonces them. lo que hacen es todo su tiempo y energía la dedican para tratar de estar alejados de los padres en vez de estar tratando de fortalecer y poner una relación más íntima. And so the Apostle Paul says, don't provoke your children to anger, Así que el apóstol Pablo dice, no provoquéis a vuestros hijos a ira, because he understands what that will produce in the heart of a child. porque él sabe lo que va a producir en el corazón de su hijo. And that it will make the process of bringing them up in discipline and instruction so much more difficult. Y ese proceso de disciplina va a ser más dificultoso de hacer. Now, you might notice that we haven't gotten to the positive side of parenting. Y ha notado tal vez que no hemos llegado a la parte positiva de lo que es ser un padre piadoso. As I understand it, you'll be spending the next month talking about how to be good parents. Por lo que dice Mariano, van a estar hablando el próximo mes de todo lo que va a ser un padre piadoso. So you're going to get lots of good instruction. Así que van a tener un montón de buenas instrucciones ahí. But I don't want to leave us here with these instructions to not provoke our children to anger Pero no los quiero dejar solamente con la parte negativa de no provocar a vuestros hijos a ira, without finishing by speaking of how we can recover if we've done this. sin terminar de redondear todo y darte una posibilidad de poder recuperarte si has provocado ya a tus hijos a ira. You might have noticed
or identified some things in your home that are bringing or provoking your children to anger. Tal vez tú ya has notado algunas de las cosas que traen a tus hijos a ira. And maybe you recognize some areas in your own life that need to change so that you can act in a holy manner towards your children. Y tal vez inclusive has reconocido algunas de las cosas que tú tienes que cambiar en tu propia vida para ser un padre piadoso. And so I'd like to encourage you to do several things to respond. Así que te quiero dar ánimo para que puedas hacer algunas cosas en respuesta a eso. First, recognize the sin that you are committing. Quiero que reconozcas primeramente el pecado que has cometido, Call it what it is truly biblically. que lo llames realmente lo que es de una manera bíblica. For example, if you're being lazy, call it laziness. Si has sido un vago, llamale perezoso. If you're getting angry at your children, don't call it frustration. Si tú has actuado de una manera con bronca o con enojo delante de tus hijos, no le llames frustración. Call it sinful anger. Llamale un odio o una ira pecaminosa. If you're being hypocritical, don't pretend that you're not. Y si estás siendo hipócrita con tus hijos, no trates de pretender y cubrir eso que no lo sos. Instead, confess these things to the Lord. En vez de hacer eso, confesá eso hacia Dios. Look into Scripture to see how you can overcome those sins that you are committing against your children. Fíjate en las Escrituras y date cuenta cuáles son los pecados que tú has cometido contra tus hijos. Talk to your spouse about things that you both need to change and have them hold you accountable. Y habla con tu esposo o tu esposa para que los dos se den cuenta de cuáles son las cosas y se puedan ser mutuamente dar cuenta del uno al otro. Maybe you need to make some changes because your home is child-centered. Tal vez tenés que hacer algunos cambios porque tu hijo es el centro del hogar. You're going to have to make those decisions together because both of you allowed that to happen. Van a tener que tomar una decisión juntos porque en realidad los dos son culpables de que eso haya sucedido. And then if your children are of age, really of most any age, if they're old enough, Okay. Y si tus hijos son lo suficientemente grandes and you've sinned against them, repent, confess your sin to them. y si tú has pecado contra ellos, tenés que ir y a ellos confesarle tu pecado. Y Let pedirle them- sorry. Let them know that you recognize how you've sinned. Y reconocer que ellos vean que tú has pecado contra ellos y que pedirles perdón. And let them know that you need the forgiveness of the Lord, Y hacerles saber que vos necesitas también el perdón de Dios and you desire their forgiveness as well. y también el perdón de ellos. Now, this can be very challenging because we're proud. Y este es un desafío muy grande, ¿por qué? Porque somos orgullosos. No one wants to tell their children, I'm sorry that I sinned against you. Ningún padre quiere ir a su hijo y decirle, perdona hijo, pequé en contra tuya. The other day, we were at the dinner table in my home, Los otros días estábamos cenando en mi hogar, and my children were acting foolishly. y mis hijos estaban siendo un poco tontos, And I got angry at them, y yo me enojé, and I raised my voice in an ungodly way. y yo levanté mi voz de una manera impía, And then I sent them away from the table. y lo que hice fue, váyanse de la mesa. That's not very good parenting. Eso no es ser un padre piadoso. And so my conscience began to weigh on me. Entonces mi conciencia se pone pesada y me doy cuenta. My first thought was that I would just ignore it and we would go on. I'd be nice to make up for it. Y mi primer pensamiento fue, bueno, ya está, lo que voy a hacer ahora, voy a ser re bueno con ellos, como que no pasó nada acá. But I realized I'd sinned against them. Pero yo me di cuenta, no, yo pequé contra ellos. And so I had to go into their room where they were, Así que lo que hice fue ir a sus habitaciones donde estaban and I had to say, I'm so sorry that I was sinfully angry. y les tuve que pedir perdón y decirle, lo siento mucho de que actué de una manera con ira pecaminosa. Now, I'd like to tell you that was easy, Me gustaría decirte que eso fue facilísimo de hacer, but it wasn't easy. pero no fue fácil. And I've been a Christian for 35 Y years. yo ya he sido un cristiano de 35 años. These things are not simple, Estas cosas no son tan simples, but they are essential if our children are going to see an example of godliness in our homes. pero son sumamente esenciales si ellos van a ver un ejemplo de lo que es ser un padre piadoso en el hogar. Will you be humble even before your own children? ¿Vas a ser humilde inclusive delante de tus hijos? And so you need to repent of your sin. Así que te tenés que arrepentir de tu pecado, You need to ask forgiveness. tenés que pedir perdón And then you need to put into place the biblical principles to change what you are sinning. y tenés que poner en marcha lo que van a ser esos principios bíblicos que van a reemplazar ese patrón de pecaminosidad. As you do that, you'll be ready for how to positively bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Y al hacer esto vas a poder de una manera positiva traerlos en disciplina y instrucción del Señor.
And so my prayer is that if you've been convicted by your own sin this morning, Así que mi oración es que si esto te trajo convicción hacia tu pecado esta mañana, as I have even in preparing for these messages, así como yo he tenido convicción inclusive cuando estaba preparando este mensaje para ustedes, that you will humble yourself and make biblical changes de que ustedes se humillen y que estén dispuestos a hacer cambios bíblicos, so that you can be the parent that will properly reflect the qualities of the Lord para que Jesus. ustedes puedan ser esos padres que puedan reflejar esas cualidades y atributos del Señor Jesús. Because we remember, we said the goal is not to just produce children who will do what you say, Porque recuerden, acá el producto no va a ser, lo bueno es que tus hijos hagan lo que vos quieras que hagan. the goal is to live in such a way that the greatness of Christ is seen. Es que la meta acá es que ellos puedan ver la bondad y la grandeza de Cristo. That your children see the beauty of the gospel of Jesus Que Christ. ellos puedan ver la belleza y la grandeza del Evangelio de Jesús. And that the world sees the change that Christ makes in Christian parents. Y que el mundo pueda ver lo que es lo que produce Jesucristo, ese cambio en los padres piadosos. Thank you so much for giving me this opportunity to share the word with you. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad de compartir la palabra con ustedes. I will pray for you if you will pray for me that we will grow in biblical parenting. Yo me voy a dedicar a orar por ustedes y ustedes oran también por mí para que podamos crecer y ser padres piadosos.